Buenas noches, estimados alumnos. Bienvenidos a nuestra segunda videoconferencia del curso de Diseño, Análisis y Mejora de Procesos. ¿Me escuchan? Claro, licenciada Buenas Paniagua. noches, licenciada, sí, le escuchamos. Excelente, pues qué alegre estar nuevamente con ustedes. Y antes de iniciar, quería hacer dos comentarios rápidamente a las personas que se conectaron puntualmente. Primero, quería felicitarlos sinceramente por la participación que tuvieron en el foro de la semana pasada, en el cual yo solicité que nos expusieran 3 ejemplos de cambios de sus organizaciones, que ustedes creyeran que en los últimos 5 años sus empresas se han visto en la necesidad de cambiar. Y me sorprendió mucho y quedé muy satisfecha cuando pude leer cada uno de sus aportes, y quería aprovechar y tomarme los primeros minutos de la videoconferencia de hoy para poderlos felicitar y decirles que me agrada mucho que hayan participado, que hayan aportado ejemplos tan valiosos para todos nosotros, porque como yo les ponía en el comentario de retroalimentación, nos aporta y nos enriquece muchísimo al grupo las experiencias que cada uno de ustedes tienen en sus empresas. Y créame que fue muy enriquecedor, estoy segura, para todo el grupo, los diferentes casos que cada uno de ustedes compartió. Así que les agradezco mucho el interés y la participación. Y por otro lado, pues quería aclararles que en la tarea donde yo les ponía que tenían que investigar una empresa e identificar cuál era la situación previo al cambio, luego qué cambios se habían definido y cuál era el resultado de esos cambios. Algunos pues no siguieron esa estructura y me pusieron información que tal vez para ellos era valiosa, pero que no era necesariamente lo que yo estaba solicitando. Entonces quería recomendarles que por favor cuando hagan las tareas se basen básicamente en lo que se pregunta en las instrucciones, para que pues no trabajen por gusto y ustedes puedan concentrarse en la esencia del conocimiento que se está requiriendo en cada tema, ¿verdad? Entonces quería pues tomarme los primeros 5 minutos para hacerles esas observaciones. Y ahora vamos a platicar de un tema muy interesante que nos lleva a definir si una empresa o no es sujeta a un rediseño y cómo vamos a hacer ese análisis. Ello va a estar implicado en la fotografía de la situación actual que yo tome de la empresa. Es decir, si yo tomo una fotografía correcta, con la mayoría de detalles, colores, tiempos, etcétera, mi análisis para el rediseño va a ser mucho más completo que si mi fotografía la tomo en blanco y negro, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender en esta videoconferencia cómo debemos de levantar esa situación actual, esa fotografía, la cual debe ser muy detallada para que nosotros podamos obtener el mayor número de información y que esto nos sirva para hacer un análisis completo. Entonces, primero quería yo compartirles quiénes deben de participar en el rediseño, quiénes deben de participar en el levantamiento de información. Obviamente tiene que existir, o es lo que se recomienda, que exista un consultor externo o experto en el rediseño, que es la persona que va a guiar al equipo hacia el camino correcto, de acuerdo a su experiencia y a las estrategias que esta persona defina. Debe de existir un equipo de rediseño, ¿verdad?, externo, que debe de ser el que apoye al consultor al levantamiento de toda la información. Debe también participar los dueños del proceso, o sea, las personas que intervienen en la elaboración de cada una de las actividades del proceso, los clientes, que son los que se benefician del resultado, y las entidades externas que puedan participar en el proceso, es decir, proveedores, distribuidores, agentes de gobierno o cualquier otra entidad externa que tenga algún impacto en el proceso. Por lo tanto, el levantamiento de la situación actual, como ustedes lo pueden observar, es un trabajo en equipo. No es responsabilidad únicamente de un departamento de la organización, sino un equipo de trabajo
que puede estar conformado por personas clave de cada una de las unidades de la empresa, quienes van a apoyar a hacer ese levantamiento, ¿verdad? Entonces tiene que existir ese equipo de rediseño, que es el que va a ayudar al experto a levantar la información. Perfecto, entonces teniendo claro quiénes participan en el levantamiento de información, vamos a utilizar una de las herramientas más comunes en el levantamiento de procesos, que es el mapeo o mapa de procesos, como se conoce. Y esta herramienta básicamente es una representación gráfica de los procesos que componen o están presentes en la empresa. Y ese mapa de procesos muestra la relación que existe entre cada uno de esos procesos, tanto de manera interna como de manera externa, y proporciona al analista o al consultor una perspectiva global y transversal de la organización, es decir, atraviesa todos y cada uno de los procesos y departamentos de la empresa y las relaciones en las cuales interactúa de manera interna o externa con cada uno de los agentes de la organización, y ayuda también a definir las principales funciones de la empresa, es decir, a través de un mapeo de procesos correcto, oportuno, completo, puede la organización extraer su estructura organizacional o su organigrama en base a las funciones que se detallan de cada proceso mapeado, ¿verdad? Ok, entonces ese mapa de procesos está compuesto por tres tipos básicamente de procesos: los procesos operativos, los procesos de apoyo y los procesos estratégicos. Si nos vamos al centro del mapeo de procesos, los procesos operativos los vamos a llamar como procesos centrales o primarios, es decir, aquellos que afectan directamente la prestación del servicio y por ende afectan también o benefician, depende del resultado del proceso, la satisfacción del cliente. Y están directamente relacionados con la misión de la organización, es decir, la razón de ser de la empresa. Y ellos producen la rentabilidad de la organización. Es decir, como procesos primarios, podemos mencionar el proceso de producción de una empresa, el proceso de ventas, el proceso de compras, el proceso de logística, distribución. Todos estos procesos que yo acabo de mencionar están directamente relacionados con la rentabilidad y el servicio al cliente. Por lo tanto, forman parte de la cadena primaria de procesos del mapeo. Y los procesos de apoyo son aquellos cuyo objetivo, como su palabra lo dice, es apoyar a los procesos primarios. Proporcionan los recursos para desarrollar cada uno de esos procesos y los resultados al final pues no son directamente generados por el cliente. Sin embargo, sí son fundamentales para que los procesos primarios funcionen y funcionen óptimamente y eficientemente. Es decir, si no existe un departamento de recursos humanos lo suficientemente estructurado, empoderado, formado por un equipo de personal capaz, ¿verdad?, líder, pues va a ser muy difícil que recursos humanos apoye a la organización en todos los temas que se refieran al personal. Entonces, acá les puse algunos ejemplos de cuáles pueden ser los procedimientos de apoyo, los procesos de apoyo. Todos los procesos administrativos, ¿verdad?, como compras, contrataciones, puede ser un proceso de apoyo. Los procesos contables y financieros también son procesos de apoyo, emisiones de cheque, gestiones de retención o exenciones fiscales, generación de informes contables, informes de los estados financieros, la capacidad de préstamos de la organización, el nivel de endeudamiento. Todos esos tipos de reportes son procesos de apoyo. El proceso de recursos humanos, que es tal vez uno de los pilares más importantes dentro de los procesos de apoyo, donde el personal pues cuenta con un proceso de selección, reclutamiento, contratación del personal, evaluación del desempeño. Todo ese tipo de procesos al final apoyan la gestión primaria de la compañía, y si no son lo suficientemente ágiles, sino al contrario, son procesos burocráticos, lentos, tardíos, vuelve ineficiente el proceso primario, y esto afecta ¿a quién? Primariamente al cliente. En segundo lugar, va a afectar a la empresa
y por consiguiente va a afectar a los empleados. Entonces, esa ecuación perfecta en la cual tiene que haber un equilibrio entre el cliente, el empleado y el empresario se pierde cuando los procesos no van acorde apoyando la estrategia que la organización tome, que puede ser la estrategia de servicio, de calidad o una unión de ambas, ¿verdad? Y los procesos estratégicos, que son los que están ubicados en el ápice de la organización, ¿verdad? Es decir, en la punta del iceberg, en la pirámide hasta arriba, son aquellos que gestionan todo el entorno de la empresa y que apoya la toma de decisiones en cuanto a la planificación y el desarrollo organizacional que la empresa desee seguir en cuanto al rumbo de la empresa. Es decir, en los procesos estratégicos establecemos la misión de la organización, la visión, los valores, los objetivos estratégicos, las estrategias o los cursos de acción que me van a ayudar a cumplir esos objetivos. Por lo tanto, esos procesos estratégicos también tienen que estar muy bien determinados y establecidos para que apoyen toda la operatoria de la empresa, que es desarrollada por los niveles medios y por la base de la organización. Por lo tanto, como ustedes pueden observar, los tres tipos de proceso son importantes en el mapeo y debemos de tratar de tomar una fotografía lo suficientemente completa y detallada de cómo son esos procesos actualmente para luego entrar al análisis y definir si necesitan o no una reingeniería o una reestructuración o un cambio, ¿verdad? Ok, entonces, antes de que pasemos a la segunda parte, ¿alguna duda, alguna pregunta del mapa de procesos y los tipos de procesos que lo componen? Sí, muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, mucho gusto, bienvenida. Gracias, licenciada. Yo solo tengo una consulta. Sí, Acá en la unidad aparece el mapa de procesos general y ¿correcto? también dice que los recursos humanos está dentro de los estratégicos, pero usted lo acaba de mencionar que está como apoyo. Sí, así es. ¿En dónde lo usted está viendo como proceso estratégico? En el material de que tiene contenido de la unidad 2. Déjeme ver en el material del contenido de la unidad 2. Ahorita la vamos a ubicar por acá. No, definitivamente el mapa de procesos en cuanto al recurso humano es un proceso de apoyo, ¿verdad? Cuando yo me refiero a que, por ejemplo, la atención al cliente, la informática, la gestión de calidad, el recurso humano, forma parte de la estrategia, lo que estoy tratando de decir es que cuando la organización planifica estratégicamente y define sus procesos estratégicos, generalmente hace un equipo que está formado por elementos claves de cada uno de los departamentos de la organización, incluyendo los departamentos de apoyo, y que ayudan a la dirección o al ápice estratégico a desarrollar la planeación estratégica como parte del proceso estratégico de la empresa. Y en ese proceso estratégico debe de participar el cliente interno y externo, el área de información, el área de gestión de calidad, el área de recursos humanos y todos los procesos primarios. Es decir, cuando yo establezco los procesos estratégicos, generalmente tomo un elemento clave o un empleado clave de cada una de las áreas que me va a ayudar a definir la planeación estratégica de la empresa. Pero como tal, el Departamento de Recursos Humanos, en su función primaria, es un departamento de apoyo, no es un departamento estratégico, ¿verdad? Donde a lo que me refiero en esa gráfica, en el contenido de la unidad, es a esto que le explico. Cuando nosotros armamos la planeación estratégica de una empresa y definimos su misión, su visión, sus objetivos, sus valores y sus estrategias, armamos un equipo estratégico que está conformado por los elementos claves de todos los procesos de la organización y ahí participan los procesos primarios y los procesos secundarios. Pero al final
el resultado de esa comisión que nos ayuda a establecer la planeación estratégica es lo que me va a dar el proceso estratégico, es decir, hacia dónde quiere lograr llegar la empresa, cuál es la razón de ser de la organización, cuáles van a ser sus objetivos primarios y sus estrategias, ¿verdad? Entonces, eso está conformado por una comisión clave que puede estar compuesta inclusive por los departamentos de apoyo. Pero en sí, el Departamento de Recursos Humanos por sí solo es un departamento de apoyo, no es un departamento estratégico. Eso es importante que les quede claro. Además, el proceso como tal, cuando decimos proceso, no estamos hablando de un área, sino estamos hablando de un conjunto de pasos que sumados tienen una secuencia lógica y que logran un objetivo para el cliente, ¿verdad? Entonces, no confundamos la departamentalización con los procesos, ¿verdad? Los procesos de recursos humanos al final son un proceso de apoyo para toda la empresa. No sé si aclaré su duda. Quedó muy claro, licenciada, muy amable. Ok, con mucho gusto para servirle. Entonces, Gracias. a la orden. ¿Cómo podemos estar nosotros seguros si realmente lo que estamos analizando o lo que estamos metiendo en el mapeo es un proceso como tal? Entonces, el proceso, aparte de ser una secuencia lógica de pasos que logran un objetivo, ¿verdad? O un producto para satisfacer a un cliente, deben de tener siempre un inicio y un final. Y en medio de ese inicio y ese final existe lo que llamamos proceso, es decir, una serie de procedimientos, actividades y tareas que al sumarlas van a llegar a un objetivo y que ese objetivo va a tener o debería de tener como resultado un producto el cual va a satisfacer la necesidad de un cliente, que puede ser un cliente interno o un cliente externo. Pero si dentro de ese proceso yo determino que no genero ningún producto y que no hay ningún cliente que se beneficie de ese resultado, entonces me tengo que cuestionar si realmente estoy enfrente de un proceso o no, y si lo debo de estudiar para que sea sujeto a un rediseño o simplemente es parte de las actividades diarias de una empresa que no generan valor para el cliente y que probablemente lo tengo que eliminar de las tareas diarias. Entonces, básicamente, para estar seguros que lo que estoy analizando y que lo que estoy determinando dentro de mi mapa de procesos es un proceso como tal, debo de contestarme 5 cosas. ¿Cuál es el producto y el cliente de ese proceso? ¿Cómo están organizados actualmente esos procesos? Si están divididos, ¿cómo están divididos o fragmentados? ¿Quiénes son los dueños del proceso? Y si existen o no paradigmas que en algún momento pueda estar enfrentando ese proceso. Cuando yo me contesto cada una de estas preguntas, estoy entrando ya a asegurar que lo que estoy determinando dentro del mapeo es un proceso porque contesta positivamente a las 5 interrogantes que a continuación les voy a plantear. ¿Cómo hago entonces para determinar cuál es el producto y el cliente de un proceso? Me debo de hacer algunos cuestionamientos. ¿El proceso tiene algún producto o servicio el cual al finalizar, es decir, al terminar la secuencia de actividades o funciones, yo puedo determinar con facilidad el resultado de ese producto o servicio que me genera el proceso? ¿Y quién es el cliente de ese proceso? ¿Quién utiliza ese resultado? ¿Es un cliente interno? ¿Es un cliente externo? ¿O son ambos? ¿Verdad? Tiene que haber alguien que haga uso del resultado de ese proceso. Si nadie hace uso del resultado de ese proceso, pues seguramente el proceso está de más dentro de la estructura organizacional y tengo que ver qué hago con él. ¿Cuándo o cómo se inicia el proceso? ¿En qué momento arranca el proceso y dónde termina? ¿Verdad? Y cuando yo establezco dónde termina el proceso, tengo que tomar en cuenta si termina dentro o fuera de la organización, ¿verdad? Entonces, cuando yo me contesto estas 4 preguntas, estoy determinando cuál es el resultado o producto final de ese proceso y quién lo utiliza, que en este caso es el cliente, que puede ser interno o externo. Si en alguna de estas preguntas yo determino
que no hay ningún cliente que utilice el resultado del proceso, ese proceso está en juego y tengo que analizar si lo debo de dejar o lo debo de eliminar, ¿verdad? Al preguntar cómo están organizados actualmente los procesos, entonces yo ahí pregunto cuál es su organización, su organigrama. ¿Están organizados por departamento, por funciones, por centros de tecnología o conocimiento, por continuidad de flujo, ¿verdad? Es decir, cómo están organizados o departamentalizados los procesos. Y de ahí muchas veces surge el organigrama de las empresas, cuando es un organigrama funcional o es un organigrama por unidad de negocio, ¿verdad? O es un organigrama matricial. ¿Cómo va a ser el flujo de cada uno de esos procesos? También es importante preguntarme si esos procesos en algún momento se fragmentan o se dividen, ¿verdad? Y, por ejemplo, para programar las actividades de un determinado departamento, ¿depende únicamente de ese departamento o hay otros departamentos en juego? ¿Las prioridades de esos departamentos son exclusivas o también depende de las prioridades de otras áreas de la empresa? Y cuando optimizamos las actividades, ¿con qué visión lo hacemos? Lo hacemos con una visión estructural de sistema, donde si falla una parte del proceso, falla toda la organización, o lo hago de forma independiente. Cuando yo analizo y contesto cada una de estas interrogantes, me voy a contestar qué tan fragmentado o dividido está el proceso, ¿verdad? ¿Qué tanto necesito armar esas alianzas para que el proceso fluya y no haya ninguna interferencia en el resultado del proceso y en el beneficio del cliente que al final recibe ese resultado, ¿verdad? Entonces es importante determinar qué tan fragmentado está el proceso. Y también tengo que determinar quién es el dueño del proceso, es decir, quién es el responsable permanente de ese flujo constante que genera un proceso y de los insumos que implica ese proceso, ¿verdad? Tiene que haber o una persona o un equipo de personas responsables en la elaboración de cada una de las actividades que conlleva ese proceso. Y si ocurriera un paro de alguna operación, ¿quién en realidad es el responsable? ¿Verdad? ¿Quién determina dónde inicia y dónde termina la secuencia del proceso o la interrupción de ese paro que se ocasionó? Existe una persona que en realidad puede determinar cuál es el estatus en el que se encuentra la organización o el producto en general. Muchas veces cuando nosotros nos hacemos alguna pregunta en la organización, nadie nos sabe responder. Miren, ya terminaron determinada tarea, cómo van con tal proceso, qué hicieron con tal reporte, y nos tiramos la chibolita, como decimos, entre unos y otros, porque no hay una persona en realidad que sea la que determine el estatus de un pedido, de un producto, de un reporte, de la situación en la que la empresa esté y lo que se desee analizar. Entonces es bien importante determinar esos dueños, porque al final debemos de delimitar las responsabilidades, y la única manera de delimitar responsabilidades es definiendo los dueños y responsables del proceso, ¿verdad? Porque si no, no hay una línea de control en la cual yo puedo darle un seguimiento correcto a la ejecución de cada tarea, porque al final le pregunto a un equipo de trabajo y nadie es responsable, nadie contesta, ¿verdad? Entonces es bien importante determinar los dueños del proceso. Y cuando hablamos de paradigma, básicamente estamos hablando de aquellas dificultades o vicios en los que el proceso puede caer y que tiene que romper, y que en algún momento le tiene que decir a esos dueños del proceso: señores, las cosas no se hacen así, hemos estado equivocados durante mucho tiempo y ahora tenemos que retomar el rumbo y hacer las cosas de diferente manera. Y muchas veces romper esos paradigmas en los procesos es complicado porque hay resistencia, hay negligencia, hay acomodamiento, hay temor. Entonces es importante identificar qué puede estar en algún momento dificultando el resultado de ese proceso. ¿Por qué somos lentos en el servicio? ¿Por qué somos lentos en la resolución de problemas? ¿Por qué somos lentos en proponer nuevas ideas? Ese tipo de situaciones nos llevan a preguntarnos cuáles son esos paradigmas que nos están dificultando, interrumpiendo la toma de decisiones, la ejecución rápida, la efectividad,
Y las organizaciones caen en el transcurso del tiempo en esos vicios, ¿verdad? En esos paradigmas, en esos temores o costumbres que al final se vuelven parte de la rutina y del día a día de la organización y que cuando nos venimos a dar cuenta, pues ya es parte de nuestro modus operandi y eso nos afecta a nuestra efectividad y debemos de romper esas cadenas, ¿verdad? Que organizacionalmente puedan estar afectando el proceso de una manera integral. Ok, antes de entrar específicamente a la diagramación, ¿alguna duda hasta el momento de lo que hemos hablado en cuanto a cómo realmente determinar que lo que voy a analizar sí es un proceso como tal? Ninguna duda, todo está clarísimo. Ok, entonces continuemos. En cuanto al diagrama de procesos, acá yo le puse varias formas de diagramar. Y la mayoría de diagramas de procesos utilizan una misma simbología. Es decir, las personas expertas en levantamiento de mapeo de procesos utilizamos cierta simbología para estandarizar el levantamiento y la interpretación del proceso. Entonces, esa terminología es simple y la simbología, perdón, está definida por 5 figuras. Básicamente, el rombo es la operación que indica los plazos principales del proceso, ¿verdad? O el procedimiento que estamos desarrollando. La flecha hacia la derecha indica el transporte o movimiento de un material, un equipo, una persona. El cuadrado es la inspección, donde hay un control, ¿verdad? Una supervisión para verificar la calidad, la exactitud, la oportunidad de lo que se esté desarrollando. El triángulo invertido indica el almacenaje, ¿verdad? Que en algún momento también tiene que ser controlado, porque si no caemos en una ineficiencia de administrar nuestros inventarios. Y luego la D, que es una detención o demora, donde o está detenido un objeto, ¿verdad? O un proceso o una autorización por una firma, por el sistema, por cualquier razón, o una demora de la secuencia del proceso, ¿verdad? Que vamos atrasados en algo. Entonces, esa simbología, si la trasladamos al diagrama de flujo, básicamente se utiliza de acuerdo a los movimientos que cada actividad vaya teniendo dentro del proceso. Entonces, este diagrama, ¿verdad?, de flujo, como se conoce, está básicamente graficando horizontalmente cada uno de los departamentos o áreas que intervienen dentro de un proceso como tal, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un inicio y un final donde yo sé cuál es el resultado de ese proceso, ¿verdad? Y qué continúa o qué sigue después de cada una de las actividades. Si hay una interrogante, si hay una demora, si hay un traslado. Entonces yo hago un proceso gráfico en base a la actividad que sigue el proceso. Es decir, yo hago una entrevista cara a cara con cada uno de los participantes del proceso y voy diagramando lo que ellos me van contando. Por ejemplo, si voy a diagramar una llamada por teléfono, entonces yo entrevisto a la recepcionista y le pregunto, bueno, ¿qué es lo primero que usted hace? Pues yo contesto el teléfono, doy la bienvenida, saludo al cliente, lo traslado al área que me solicitan y esa narración yo la diagramo en un diagrama de flujo vertical u horizontal, donde en cada cuadrito voy especificando la actividad del proceso, ¿verdad? Y lo hago de manera gráfica. Pero esa narración también la puedo hacer a través de un diagrama descriptivo, como este que ven ustedes en la diapositiva, donde cada una de las actividades que el dueño del proceso me describe, yo lo traslado a través de un símbolo donde indico el responsable, la actividad, el tiempo que se lleva para realizar esa actividad, si agrega valor o no al cliente y si esa actividad realmente es necesaria o no es necesaria
tanto para el dueño del proceso como para el cliente, en este caso, que es el que recibe el producto. Este tipo de diagrama descriptivo es más completo y puede ser un complemento del diagrama de flujo, porque en él existe una información mucho más amplia y detallada de lo que yo puedo diagramar en el diagrama de flujo, ¿verdad? Los expertos en levantamiento de procesos, cuando ya tienen suficiente experiencia, pues hablaban esa narración de esas entrevistas que hacen con los dueños de los procesos a un diagrama de flujo, porque es mucho más sencillo de interpretar, pero requiere de mayor experiencia. Mientras que un diagrama descriptivo, pues cualquier persona, aunque no tenga la experiencia en diagrama de procesos, lo va a entender porque es mucho más gráfico. Y el proceso narrativo, pues al final, como su palabra lo dice, narra todo lo que se captó de la entrevista, ¿verdad? Incluye un objetivo, un alcance, qué definiciones se van a utilizar en el proceso, los pasos del proceso, los KPIs o indicadores de medición del proceso. Generalmente las personas solicitan, cuando hacen un levantamiento de una situación actual, un proceso narrativo y un proceso gráfico o descriptivo para que se complemente un proceso con el otro, ¿verdad? Entonces, la idea es que se obtenga la mayor cantidad de información con cualquiera de los diferentes esquemas para levantamiento de procesos. Pero como hablamos que esos procesos se componen de 3 tipos principales de actividades, yo tengo que definir qué actividades agregan valor dentro del proceso y que son importantes para mi cliente, cuáles son las actividades de traspaso, es decir, las que mueven algún flujo de una frontera entre un departamento o una unidad de trabajo o entre un puesto y otro, y cuáles son las actividades de control que crean mayor parte de control de traspasos entre diferentes actividades. Entonces, el proceso está compuesto por estos 3 tipos de actividades y yo tengo que analizar cuáles son las actividades que realmente agregan valor dentro del proceso, cuáles son solo de traspaso y cuáles son de control, y preguntarme si realmente son necesarias o no, o qué pasa si las elimino del proceso, ¿verdad? Entonces, ahí voy a entrar al análisis de cada uno de los procesos. Pero también es importante que al finalizar el levantamiento de cada uno de los procesos, tanto primarios como de apoyo y estratégicos, yo determine los KPIs que me van a ayudar a determinar la factibilidad de ese proceso. Y ese KPI es básicamente 4 tipos de indicadores de medición que miden la productividad del proceso. ¿En términos de qué? De recursos, de costos, de calidad y de tiempo. Básicamente son los 4 KPIs en los cuales yo debo de apoyar el control y la medición del proceso. Si el proceso como tal es un proceso en el cual yo hago demasiado uso de recursos, para desperdicio, recursos materiales, debo de entrar a hacer un análisis. Si es un proceso que implica un costo muy elevado para la compañía, debo de entrar a hacer un análisis. Si es un proceso en el cual la calidad del producto final está en juego, en algún momento puede verse mermada esa calidad, también debo de entrar a analizarlo. Pero me voy a detener un poco en el tiempo. Generalmente el proceso al final del levantamiento indica cuántas horas, cuántos minutos, cuántos días, semanas, etcétera, me va a llevar terminar el proceso y entregar el resultado. Entonces, ese es el tiempo del ciclo de la actividad de ese proceso, ¿verdad? Y esa actividad requiere un determinado número de horas para ser completada. Entonces yo debo de analizar si ese ciclo del proceso en cuanto al tiempo, que es un recurso muy importante,
responde a la necesidad de mi cliente, que va a ser el que va a utilizar el resultado de ese proceso. ¿Verdad? También debo de analizar el tiempo en el que dedico a trasladar documentos, a esperar ser atendido, a almacenar producto, a revisar, a hacer repeticiones de trabajo, a hacer colas, trámites, firmas, todo ese tipo de actividades dentro de los procesos, lo único que generan son ineficiencias, demoras, burocracias, ¿verdad? Y no hacen el proceso ágil y rápido. Entonces yo también tengo que detenerme a analizar ese tipo de actividades, porque el objetivo es reducir el tiempo total del ciclo, ¿verdad? Reducir los recursos, los costos y mejorar la calidad. Al final es lo que debo de buscar en el KPI de los procesos. Tengo que aprender a reducir el tiempo del proceso, ser más rápido, más ágil, más veloz, aprender a mejorar los recursos que están implicados en el proceso, reducir mis costos y siempre pensar en nunca sacrificar la calidad de los productos o del producto que me genera mi proceso, ¿verdad? Entonces es bien importante definir esos KPIs desde ese punto de vista. Antes de entrar a la cadena de valor, quisiera escuchar alguna duda. ¿Está todo claro? ¿No tienen ninguna duda? ¿Algo que quisieran que les aclarara? Licenciada, solo una consulta. Sí, Cuando dígame. uno quiere diagramar un proceso para poderse detallarse en un trabajo u otra actividad que uno quiera realizar, ¿verdad? Cuando uno está en Word, precisamente muestra un montón de escenarios o herramientas para poder presentar los procesos. ¿Es necesario pegarnos siempre a la diagramación o a la simbología que usted nos presentó anteriormente para realizar un proceso o se pueden utilizar esos que ya están predeterminados en la herramienta de Word? No, se pueden utilizar esos que ya están predeterminados. Muchas personas lo que hacen inclusive es no utilizar ninguna simbología, sino simplemente utilizar cuadros y flechas, ¿verdad? La verdad que la simbología al final no determina la calidad del levantamiento de la situación actual. Como es libre, no está estandarizado la forma de presentar un proceso. La simbología que yo les presenté acá es la más común y la más conocida y la más utilizada, pero hoy en día la tecnología pues ya tiene algunas herramientas predeterminadas que se pueden usar perfectamente. No veo ningún inconveniente en que lo utilice, y si no, como le comentaba, pues puede en algún momento obviar la simbología y utilizar solo cuadros y flechas, que también es perfectamente permitido en el levantamiento de información. De acuerdo, muchas gracias por la aclaración. Ok, para servirle, con mucho gusto. Ok, entonces quisiera tocar un tema importante que es la cadena de valor como herramienta de análisis en el mapeo de procesos o en el levantamiento de la situación actual de la empresa. La cadena de valor es una herramienta muy utilizada en la planeación estratégica que nos ayuda a determinar cuáles son esos procesos primarios y de apoyo que realmente deben de estar dentro de nuestra cadena de valor, es decir, cuál es para el cliente el valor adicional por el cual él está dispuesto a pagar. En la medida en que las organizaciones analizan la creación de ese valor para su cliente y que al mismo tiempo minimicen los costos de operación, pues están logrando identificar su cadena de valor. Pero es importante tener en cuenta que esto no debe implicar nunca sacrificar la calidad de los productos o servicios que proporciono a la compañía. Es decir, si ustedes observan en la gráfica que aparece abajo en la cadena de valor, yo ahí estoy diagramando en
en las columnas amarillas los procesos primarios de una compañía normal, ¿verdad? Logística, operación, marketing, ventas, servicios. En la parte de arriba estoy colocando los departamentos de apoyo, ¿verdad? Y a la parte derecha de la gráfica aparece el margen, el cual es la diferencia entre lo que le cuesta a la compañía producir el bien o servicio que provee, que ofrece a sus clientes, versus las utilidades o el precio al cual lo está vendiendo, y eso es conocido como margen. Entonces las compañías nunca deben de sacrificar el margen, perdón, la calidad de sus productos por el margen de utilidad que desea manejar. Debemos de buscar otras estrategias para que tampoco sacrifiquemos el margen de la empresa por mantener cierta calidad en nuestra materia prima, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este tipo de análisis nos ayuda a determinar en realidad cuáles son esas actividades o el core business, como también es llamado, y que forman la competencia distintiva que nos permite a nosotros sobresalir de la competencia y mantener una ubicación distintiva y competitiva y sustentable en el tiempo ante mi competencia. ¿Verdad? Que hoy en día es algo que todos buscamos y que necesitamos sobresalir de esa competencia, y que el cliente al final decida quedarse con nosotros teniendo él un abanico de opciones a donde se puede ir, y que él opte por nuestra compañía, por el servicio, por el precio, por la calidad, por la atención que se le brinda. Entonces, parte de ese análisis es apoyarnos en esa cadena de valor que está o debe de estar muy entrelazada con los otros elementos o los otros entes que colaboran con la compañía, como por ejemplo los proveedores, los bancos, los distribuidores e inclusive nuestros clientes. Es decir, con sus socios de valor debemos de estar entrelazados, de tal manera que exista una red de información que nos permita una mejora continua, competitiva, constantemente en la industria. Entonces, si yo como empresa determino mi cadena de valor de una manera óptima y exacta, y comparto esa cadena de valor con mis proveedores, con mis clientes, con el banco que es el que me provee capital financiero, etcétera, yo voy a lograr empalmar todos mis recursos hacia esa cadena de valor para lograr siempre la mayor satisfacción de mis clientes, ¿verdad? Tanto internos como externos. Pero lo importante es determinar qué es ese punto, ese core business, esa ventaja competitiva que me hace diferente a los demás, que hace que el cliente decida pagar por mi precio y por mi servicio y por mi producto, porque él se siente satisfecho, porque recibe algo adicional a ese valor que él le pueda poner al producto o servicio que nosotros le damos. Entonces, es bien importante identificar cuáles son los elementos de esa cadena de valor. Y lo podemos en alguna manera definir a través de cada uno de los departamentos. Es decir, si yo en el área de la base de la cadena de valor pongo los diferentes departamentos primarios, que son los que contribuyen a la rentabilidad de la empresa, pues yo me voy a preguntar qué generan de valor para el cliente cada uno de esos procesos. ¿Qué genera de valor para el cliente el área de logística? ¿Qué genera de valor para el cliente el área de ventas? ¿Qué genera de valor para el cliente el área de producción? ¿Verdad? Y esa identificación de valor es a la cual yo le tengo que poner atención, le tengo que enfocar los recursos, invertirle, capacitarlo, para que ese resultado, que el cliente lo va a ver como un valor extra a lo que él está pagando, es lo que va a hacer esa fidelidad que yo busco en mi cliente, ¿verdad? Ese tiempo extra, esa calidad extra, ese color, ese tamaño, esa variedad. Es decir, el cliente es cada vez más exigente y las necesidades las tiene cada vez mejor definidas. Por lo tanto, yo como proveedor
tengo que saber llenar esas expectativas y sobrepasarlas. Y la cadena de valor es una herramienta que me ayuda a identificar cuáles son mis competencias básicas en cada una de las áreas para sobrepasar esas expectativas con mi cliente, para darle ese valor adicional al producto o servicio que yo recibo o que yo le doy al cliente en este caso. Entonces, es bien importante definir la cadena de valor en cada una de las áreas que la compone, es decir, en los procesos primarios y en los procesos de apoyo, teniendo siempre en cuenta que ese valor adicional que yo estoy analizando o estoy resaltando en mi cadena de valor, nunca tiene que sacrificar el margen por la calidad ni la calidad por el margen. Es decir, si la compañía quiere ganar un 40% sobre el costo de lo que produce, está bien, el margen es excelente, ¿verdad? Es lo que nos va a quedar al final del ejercicio como utilidad. Pero ese margen nunca debe de sacrificar la calidad. Entonces yo tengo que trabajar en disminuir los costos de la compañía sin sacrificar, por ejemplo, la materia prima que compone el producto final que vendo. ¿Verdad? Entonces tengo que buscar otras estrategias, otras herramientas para disminuir los costos. Porque obviamente dentro de la cadena de valor tiene que estar presente ese margen de utilidad que las compañías desean ganar. Pero es bien importante no sacrificar la calidad, porque al final estamos pues en una cuerda floja que de tanto tensarla, ¿verdad? Entre la calidad y el precio, tarde o temprano se va a romper, y se va a romper por lo más delgado. Entonces es peligroso que yo sacrifique la calidad por el margen que las compañías desean ganar. Tampoco es correcto sacrificar el margen, es decir, bueno, yo quiero ganar 40, entonces ahora voy a ganar 25. ¿Por qué va a sacrificar usted el margen si no ha buscado otras maneras de lograr obtener esa utilidad? Antes de usted pensar en ganar menos, piense en optimizar sus procesos, piense en ahorrar costo, tiempo, recursos dentro de cada una de las actividades que usted realiza y sea más eficiente y efectivo en lo que hace, ¿verdad? Entonces, tampoco se trata de sacrificar el margen, se trata de optimizar lo que actualmente hacemos y de hacer más con menos. Eso es básicamente el objetivo. Y pues parte de lo que se recomienda para determinar la cadena de valor es considerar esos aspectos internos y externos que nos ayudan a determinar cuál es esa ventaja competitiva que la empresa ofrece versus la competencia y que por lo cual el cliente se va a quedar con nosotros. Entonces, los aspectos internos forman una base la cual ayuda muchísimo a que el resultado que nosotros le demos a nuestro cliente sea excelente, ¿verdad? Y esa base está compuesta por 4 pilares muy importantes, que es mi estructura organizacional, que es como tengo yo divididos o fragmentados los procesos, que eso lo voy a trasladar a un organigrama. El tipo de gente con la que cuento, ¿verdad? El personal altamente capacitado, comprometido, empoderado, líder, que toma decisiones, que resuelve, ¿verdad? Ese tipo de gente que hace suya la organización como un proyecto propio, ¿verdad? Bien pagado. O sea, el personal requiere atención y requiere una serie de recursos y elementos para lograr el resultado óptimo del recurso humano. La tecnología, ¿verdad? Tecnología de punta, tecnología óptima, automatización, sistemas de calidad y obviamente procesos optimizados, procesos eficientes, rápidos, que al final apoyen el resultado que yo le voy a dar a mi cliente y que va a generar ese valor agregado por el cual él se va a quedar conmigo versus la competencia. Y también debo de analizar los factores externos como mi mercado, ¿verdad? Los clientes que estoy atendiendo, que buscan, que esperan, cuáles son sus necesidades, sus expectativas, ¿verdad? ¿Qué más les puedo ofrecer de lo que ya les estoy dando actualmente? Y mis productos y servicios que ofrecen la competencia y que pues ellos están haciendo algo diferente y yo me estoy quedando atrás.
o al contrario, yo soy pionero y voy adelante en las nuevas ideas, en las nuevas propuestas, en los nuevos precios, en los nuevos materiales, colores, tamaños, etcétera. Entonces, todo este análisis interno y externo, que también puede ser apoyado por la famosa herramienta FODA, me permiten determinar ese valor por el cual el cliente está dispuesto a pagar y a quedarse con nosotros, ¿verdad? Entonces es importante considerar y analizar todos esos aspectos, porque al final, ¿qué es agregar valor? Determina si la operación aporta algo en función de quién, de los valores desde la perspectiva del cliente. Yo como organización puedo pensar que estoy dando un excelente servicio, estoy vendiendo un excelente producto, que mi precio es un precio competitivo. Ok, eso es lo que yo pienso como empresario, como empleado, como ejecutivo, pero ¿qué piensa mi cliente? Eso es lo que me debe de interesar. Y el valor lo determina el cliente, no lo determino yo como empresario o como empleado o colaborador, lo determina mi cliente. Entonces es importante preguntarnos desde el punto de vista del cliente qué realmente agrega valor o no para él. Para ello aquí les puse algunas actividades que están implícitas en un procedimiento que puede ser cortar, preparar, mover, buscar, acumular, recuperar, revisar, aprobar. Todo ese tipo de actividades no generan valor para el cliente, ¿verdad? Lo que realmente le genera valor al cliente es la solución de problemas inmediatas, ¿verdad? En el corto plazo, ¿verdad? Un precio de calidad, un producto 100% que satisfaga sus necesidades. Y si dentro del pastel que yo ofrezco, esta porción es lo que agrega valor, que es mínima, será un 10% del total, estoy en problemas. Entonces tengo que analizar cada uno de mis procesos y procedimientos porque lo tengo que invertir, ¿verdad? Yo tengo que tratar que el 90 o 100% de las actividades que yo desarrollo dentro de un proceso agreguen valor para el cliente. Y si no agregan valor, no sirven, ¿verdad? Las tengo que eliminar. Y es fundamental que para que un proceso que se va a rediseñar funcione, yo entienda el funcionamiento del proceso antes de entrar a analizar si lo debo rediseñar o no. Y eso implica que yo tengo que estar dispuesto a regresar, ¿verdad? A tomar una actitud de revisitar al dueño del proceso, de regresar y volverlo a entrevistar hasta que me quede claro cuál es el funcionamiento del proceso y por qué se maneja de tal o cual manera, ¿verdad? Tengo que estar seguro del fin o del objetivo que quiero alcanzar al momento de decidir rediseñar un proceso o una empresa. Nunca debo de negarme, ¿verdad?, a mantener antiguos vicios, perdón, más bien debo de negarme a mantener antiguos vicios, es decir, estar dispuesto a romper esos paradigmas que hablamos hace un momento y tomar siempre como punto de partida en el rediseño ¿a quién? Al cliente. Es básicamente por el cual se hace un rediseño, ¿verdad? Las organizaciones, y ustedes lo dijeron muy bien en el foro, mejoran, buscan cada día hacer las cosas de diferente manera, mejor, más rápida, más efectiva por el cliente, ¿verdad? Porque de ellos dependemos, de ellos vivimos en la organización. Y si el cliente va a estar bien, pues la empresa va a estar bien y los empleados vamos a estar bien. Entonces, todo debe de estar enfocado desde el punto de vista del cliente. Ok, jóvenes, esto es todo lo que tenía yo hoy para compartir. No sé si tienen alguna otra duda antes de finalizar la videoconferencia. Nos quedan todavía un par de minutos. Ok, ninguna duda. Entonces, les agradezco muchísimo su participación, su interés por el tema, cualquier duda adicional que les pueda surgir en el transcurso de la semana. Estoy para servirles en el chat para poderlos apoyar y los exhorto a que nos podamos conectar nuevamente el próximo jueves para terminar nuestra última videoconferencia.
Que pasen ustedes una feliz noche y mucho gusto de saludarlos a todos. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Gracias, Vic. Feliz noche.